Buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente a los organizadores, a Patricia Rivero, mi amiga, mi ex compañera de lexicografía. Creo que también se presentan otros compañeros nuevamente y en verdad que yo estoy muy contenta por el espacio que me están dando en la universidad. Lo poco que oí de la presentación de Patricia, rescato lo importante, las herramientas que ella está ofreciendo a los alumnos para poder redactar bien. Es importante y más todavía, así como agregó la magíster Lilet, disculpe si lo digo bien, no veo exactamente la letra ahí. Es importante ya en el nivel superior, porque hoy en día tenemos acceso a tanto acceso a la información, tenemos como a nuestros pies internet, y muchas veces queremos caer en el error de querer copiar lo que encontramos. Entonces, así como recomiendan, tenemos que leer bastante. Y justo ahora vamos a tratar este tema también que se vincula con esto, que es el uso de la importancia de conocer los tipos de diccionarios para el análisis del discurso. Acá tenemos el título, ya dije, la importancia de conocer los tipos de diccionarios para el análisis del discurso. ¿Por qué? ¿Qué es el discurso? ¿Qué significa esto? Porque yo debo entender tanto el discurso oral y escrito, porque bien sabemos que el español se habla en España y en diferentes países de América, y también sabemos que en todos los países no hablamos todos iguales, tenemos nuestra propia forma de expresarnos, de hablar. Entonces es necesario que conozcamos los tipos de diccionario, no solamente el DLE, que es el diccionario de la lengua española, la última versión, si es posible, la última versión. Y también, así como había mencionado en mi otra presentación, hoy en día tenemos la facilidad, por ejemplo, de acceder al mapa del diccionario, en donde nosotros podemos consultar el diccionario de la lengua española de diferentes años y comprobar, por ejemplo, si existen palabras que ya en otros años, en otra época, tenían un significado, qué fue lo que se agregó, que se quitó, que se amplió, qué marcaciones nuevas adquieren. Bueno, entonces tenemos como objetivo reconocer a los diccionarios como herramientas para el análisis del discurso, identificar las dificultades de comprensión semántica en el análisis del discurso, conocer los diferentes tipos de diccionarios. Y me gustó mucho para agregar eh, esto que encontré también, que se relaciona con esto que voy a tratar, y seguramente ustedes ya lo han visto. Y a mí bueno, al comienzo como que te causa risa, pero es también interesante. Esto que dice que voy a pasar para analizar también, de paso digo, pues es bueno analizar, ya que vamos a hablar sobre el discurso. Te noto circunspecto, nefelibato y algo taciturno. ¿Necesitas algo? Sí, un diccionario. Y sí, realmente muchas veces necesitamos el diccionario porque son palabras que no son así como de uso frecuente, y si consultamos el diccionario nos vamos a dar cuenta que eh, había sido el significado que tiene no es tan complicado. Por ejemplo, de circunspecto, que viene de circunspección, prudencia ante las circunstancias para comportarse comedidamente, disculpen. Neferlibata, adjetivo dicho de una persona soñadora que no se apercibe la realidad. Y taciturno, taciturna, callado, silencioso, que le molesta hablar. Y también puede ser triste, melancólico o apesadumbrado. Bueno, entonces esto es nada más como para una introducción de la importancia de conocer el diccionario para poder entender el discurso. Bueno, seguimos con esto, vemos las diferentes acepciones del discurso que podemos encontrar en el mismo DLE. Seguramente ustedes también ya saben la nueva denominación, porque anteriormente las ediciones anteriores se conocía como DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. Creo que eso referencié también la vez pasada, que el diccionario es de la Real y también de la Asociación Academia de la Lengua Española,
entonces cambia su denominación, queda solamente como DLE. Y encontramos ahí que el discurso tomo nada más las secciones que hacen referencia al estudio lingüístico, por eso van a encontrar, y no es que me equivoqué con la numeración, tomé la sección 4, la sección 9 y 10. Serie de palabras encontramos en la sección 4 de las palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente, y como ejemplo se tiene que perder, recobrar el hilo del discurso. Y la sección 9, con la marcación lingüística, unidad igual o superior al enunciado que constituye un mensaje. La sección 10 dice, dentro de la lingüística, lenguaje en acción, especialmente el articulado en unidades textuales. La lingüística del discurso se tiene como ejemplo. Bueno, seguimos con esto y vemos las dimensiones del discurso. El discurso y las dimensiones. Dimensión cognitiva, dimensión semántica, dimensión morfosintáctica, la dimensión fónica, dimensión semiótica, dimensión pragmática, la dimensión sociológica. Nosotros vamos a enfatizar en esta parte que es la dimensión semántica. Bueno, y tenemos acá la referencia, que es la dimensión semántica. Es un aspecto que refiere al significado de las unidades lingüísticas y sus combinaciones dentro de un discurso. Bueno, y tenemos como ejemplo, ¿no?, la palabra significar, de cómo se puede entender esa palabra en diferentes contextos de acuerdo al discurso. Sus palabras significan la voz del pueblo, le expresó lo que significa para él su amor, la palabra tiene un significado en el diccionario, su voto puede significar el cambio. Bueno, y después nos fijamos acá, buscamos en el diccionario lo que significa esta palabra y encontramos las acepciones. 5 acepciones encontramos para la palabra significar. Y vemos el significado, de acuerdo al significado contextual, cuál de las acepciones tendríamos que tomar nosotros para entender cada una de estas oraciones que tenemos acá. Sus palabras significan la voz del pueblo, entonces yo me fijo a sección 1, 2, 3, 4, 5. ¿O cuál de ellos voy a tomar? Entonces puedo decir que podría ser, después ustedes me dicen, ah, por ahí no puede ser esto y usted se equivocó. Puede ser la sección 4, representar, valer, tener importancia. Sus palabras significan la voz del pueblo. Le expresó lo que significa para él su amor. También se podría tomar la sección 2, hacer saber, declarar o manifestar algo, o representar también, la sección 4. La palabra tiene un significado en el diccionario. Ahí ya tenemos la sección 3. Dentro de la lingüística, dice de una unidad lingüística, expresar o representar un concepto. Su voto puede significar el cambio, en donde también se puede tomar la sección 4. Bueno, de esta manera, entonces, nosotros podemos darnos cuenta ya de la importancia, entonces, de conocer las diferentes acepciones que se presentan en el diccionario. Por esa razón es importante contar con un buen diccionario. Y ahora tenemos la ventaja de poder tener el DLE en el teléfono móvil. Se puede descargar y tener ahí. Anteriormente, los estudiantes no tenían esa ventaja y recurrían a los diccionarios que algunos lexicógrafos, como es, mencionan como mutilados. ¿Por qué esto? Porque no tienen todas las acepciones y quizás no, la persona que preparó el diccionario no tuvo la preparación lexicográfica o el cuidado para seleccionar las acepciones que pueden ser más válidas. Entonces, pero en realidad que yo digo, no es que una sea más válida o no. Se tiene que aportar todas las acepciones de manera que de verdad se pueda hacer el significado contextual. Porque, por ejemplo, este mismo ejemplo que tenemos acá tiene 5 acepciones. Quizás si nosotros consultamos en un diccionario, no sé cómo tienen ustedes, en Paraguay tenemos uno que siempre se le da a los escolares, que se denomina Itersopena, y es un diccionario de verdad muy mutilado, en donde quizás aparezca, quizás, hasta la segunda sección. Entonces, si tiene así una serie de oraciones o tiene un texto
en donde necesita de todas las excepciones no va a poder realizar el significado, esto de buscar el significado contextual. Bueno, hasta ahí está bien, ¿me sigue? Bueno, entonces seguimos con esto, ya la definición de lo que es el diccionario, buscamos en el mismo diccionario y vemos la información que tenemos acá, que nos dice que es un repertorio en forma de libro, que también hoy en día se agregó. Esto se puede contar también soporte electrónico, en el que se recogen según un orden determinado las palabras o expresiones de una o más lenguas o de una materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación. Bueno, si nos fijamos en este mismo ejemplo, cada diccionario desde luego tiene sus propias características, pero el DLE, por ejemplo, se caracteriza por aportar etimología, marcación, en este caso tiene marcación gramatical y luego la definición. En otros ejemplos vamos a ver otras marcaciones. El diccionario americanismo tiene también otra estructura y otras marcaciones más que va agregando. Bueno, algunos tipos de diccionarios que nosotros podemos encontrar, solamente algunos tipos menciono acá, que pueden ser los diccionarios normativos, diccionarios diferenciales, de sinónimos, antónimos, diccionario bilingüe, trilingüe, diccionarios especializados. La referencia sobre el diccionario de la lengua española. Encontramos nosotros? ¿Cuál es la información que podemos encontrar en la misma página de la Real Academia o de la asociación? Es la obra lexicográfica académica por excelencia, es el resultado de la colaboración de todas las academias, por eso les decía DLE, cuyo propósito es recoger el léxico general utilizado en España y en los países hispánicos. Se dirige fundamentalmente a hablantes cuya lengua materna es el español, quienes encontrarán en él recursos suficientes para descifrar textos orales y escritos. Ya ven ustedes que nos ayuda para poder descifrar, porque el discurso, bien sabemos que se puede dar en forma oral, también en forma escrita. Luego seguimos acá con los diccionarios descriptivos y diferencial, que es el diccionario de americanismo, que es otro tipo de diccionario, porque el diccionario de DLE es un diccionario normativo. Por eso en la referencia del diccionario de americanismo ya vamos a notar que nos dice que es un diccionario. Tiene las siguientes, sus características fundamentales son las siguientes. Es un diccionario descriptivo que carece de propósito normativo. Ya nos referencia. Por eso es importante que cuando nosotros vamos a consultar un diccionario, que nosotros sepamos qué tipo de diccionarios vamos a consultar. Por eso muchas veces algunas personas que quizás no está como muy familiarizada con los diccionarios cuestionan y ya publican, por ejemplo, en sitios de internet y dice, ya lo hizo otra vez la Real Academia y introdujo tal palabra, pero no se fijan, por ejemplo, enseguida vamos a ver las marcaciones que agregan. Cuando agrega una palabra, le agrega también las marcaciones que especifican de qué país es, en qué forma se utiliza. Y bueno, en este caso, entonces ya se aclara en cuanto al diccionario de americanismo que es descriptivo, carece de propósito normativo y no da pautas para el buen hablar o escribir, porque recoge tal cual como el usuario utiliza las palabras del idioma. Y también dice que es un diccionario usual que recoge los términos manejados con gran frecuencia de uso en la actualidad. Un repertorio dialectal pues se ocupa los términos de todas las zonas de América. Se excluye de este diccionario las palabras del español general desde los Estados Unidos. Ahí aclara bueno, importante, la palabra también tiene poder. Es importante que la lengua española resalte en Estados Unidos y en otros lugares donde no se habla. Ya quisiéramos nosotros que nuestras lenguas nativas se trataran así, ¿verdad? Bueno, dicho sea de paso. Hoy el segundo país hispanohablante del mundo por el número de sus hablantes, hasta los de Chile y la Argentina en el extremo sur del continente. Bueno, después nos dice que es diferencial porque quedan fuera de esta, ya había mencionado las palabras que son del español general. Ahí entonces ya tenemos las referencias sobre los dos diccionarios tan importantes que tenemos en la lengua española. El DLE,
que es normativo, y este diccionario de americanismos, en donde todas las academias han colaborado y que nos aclara que es diferencial. Vamos a ver acá algunos ejemplos de lo normativo y lo diferencial. ¿Qué podemos encontrar en un diccionario de la lengua, lengua española normativa? Ahí tenemos la palabra huevo, nos señala tal cual como se tiene que escribir esa palabra, de dónde proviene la palabra, su etimología, su marcación gramatical y la referencia. ¿Qué pasa con el diccionario de americanismos? Recoge como el usuario, tal usuario de tal zona, escribe o menciona. Ahí se ve la parte morfológica y también la parte fonética, cuando una persona dice huevo, por ejemplo. Bueno, entonces, huevo, ¿dónde se dice? Ahí están las marcaciones en Honduras, en El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Costa Rica. Disculpen, en el sentido popular se refiere a huevo. Y ya no define por qué, porque para que yo pueda saber huevo, entonces me voy a ir directamente ya al diccionario normativo para saber la definición. Bueno, ahí entonces podemos notar la diferencia que existe entre un diccionario normativo y diferencial. También en el mismo DLE podemos encontrar, como les había dicho, esto de las marcaciones, la palabra novillo. Encontramos ahí la parte etimológica, la referencia etimológica. Acá tenemos la referencia gramatical, masculino y femenino. Res vacuno de 2 o 3 años, en especial cuando no está domado. Es importante tener en cuenta las definiciones, porque acá nos especifica en especial cuando no está domado. Y luego nos dice coloquial, poco usado, hombre cuya mujer le es infiel. Y después la tercera sección con la marca Argentina, Cuba, México, Uruguay, Venezuela, toro castrado que se destina para la alimentación humana. Entonces, en este caso, en la primera sección nos decía que cuando no está domada, y en este otro, en donde tiene la marcación de estos países, nos dice que es un toro castrado. Entonces ahí están las diferenciaciones, por eso lleva la marca. Y nosotros podemos encontrar también con la cuarta sección en Chile, Honduras, México, República Dominicana, ternero, y luego plural, lidia de novillos, hacer novillos a alguien, especialmente un escolar. Y locución verbal, dejar de asistir a alguna parte contra lo debido o acostumbrado. Entonces, esto podemos nosotros encontrar en DLE, y como les decía, las marcaciones nos indican, por ejemplo, la parte gramatical y también los países en donde se usan con esa definición. Luego vamos a ver esto de la importancia de las marcaciones. Esto ya había mencionado, que es una marcación gramatical. Por ejemplo, acá ya tiene una marcación gramatical que es adjetivo. Después de esto tenemos marcación diatópica. ¿Cuál es la definición que tenemos? Dicho de una diferencia lingüística que se debe a diferencias geográficas de los hablantes. Esto ya habíamos mencionado en el anterior, donde decía, por ejemplo, que es México, El Salvador, República Dominicana, menciona todos los países en donde se dice de esa manera. En este caso, encontré una palabra de ustedes, de Bolivia, que dice archivador, archivador rápido, con la marca de Bolivia, carpeta sencilla de 2 hojas de cartulina con un sujetador metálico en el interior para guardar papeles y documentos previamente perforados. Entonces, ahí podemos notar esta marcación de en qué país se usa con ese significado. Y encontramos Bolivia. Bueno, después está la otra marcación, diastrática, diastrático, diastrática, y nos dice en el diccionario dicho de una diferencia lingüística que se debe a los diferentes niveles socioculturales de los hablantes. Entonces encontramos como ejemplo copiatín, que tiene la marca de Paraguay. Nosotros decimos copiatín, y veo que ustedes dicen, por ejemplo, acordeón, porque en acordeón tiene la marca de México, y en el diccionario de americanismo, si se fijan, se pone copiatín con la marca de Paraguay y hace referencia a acordeón, no define acá. ¿Por qué? Porque se define
en el americanismo, como es teniendo en cuenta el mayor número de hablantes, y México nos gana. Entonces se define por acordeón. Y ahí está México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Bolivia, trozo de papel en forma de acordeón en el que un estudiante anota fórmulas y otros datos para usarlos a escondidas en un examen y tiene la marca de estudiante. A esta marca entonces hace referencia a esto de diastrática. Después tenemos la otra marcación que se denomina diafásica, dicho de una diferencia lingüística que se debe a los distintos registros de los hablantes, ¿no? Dice. Y encontramos acá la palabra avivarse. Acá encontramos nuevamente marcación gramatical, podemos fijarnos gramatical, diatópica, diferentes países también se usa en mi país, veo que se usa en el país de ustedes, avivarse, espabilarse, alguien perder la timidez o la torpeza. Pero y acá vemos la marcación esta diafásica que se usa más en el sentido popular, aunque también en el sentido culto se puede usar en forma espontánea. Eso quiere decir, por ejemplo, en un contexto académico donde nosotros estamos, podríamos decir esa palabra en forma espontánea. Bueno, seguimos acá y vemos nuevamente estos significados diferenciales en el diccionario de americanismo. Seguimos con la palabra novillo. Como decía, en el americanismo aparece con la marcación de México, como es Guatemala, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay. Macho bovino castrado cuando joven que se destina al consumo. Y en México, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Chile, ternero. Y en Paraguay, la diferencia que tenemos es que en Paraguay también se le dice novillo al pretendiente amoroso. ¿Ven lo diferencial? En estos países entonces se dice de esta manera y encontramos que nosotros, por ejemplo, en Paraguay decimos también novillo para referirnos a un pretendiente amoroso. Bueno, luego seguimos acá con estos de ejemplos de uso, importante, porque ahí vemos el uso en el discurso. Estos biotipos determinan que la faena predominante sea la de novillos para exportación que superan los 450 kilogramos de peso vivo. Ahí está la referencia. Entonces, cómo se usa la palabra novillo. Luego, Paraguay, el novillo alto tiene valores muy disímiles según la fuente. Para definir un número, optamos por ahí la cantidad cuando la semana pasada preferimos no arriesgar una cotización. Y ahí vemos de cómo entonces se utiliza en este contexto la palabra novillo. Después seguimos con esto que dice, con ese ejemplo cerramos lo referente a los diccionarios diferenciales. Ahora vamos a ver otro tipo de diccionario que sería un ejemplo nada más, puse por una cuestión de tiempo, diccionario panhispánico del español jurídico que ustedes pueden consultar también en la página de la Real Academia. En todo lo referente, tenemos ahora esa facilidad, lo referente a lo jurídico. Y tenemos acá un ejemplo nada más de apelación que dice recurso contra determinadas resoluciones judiciales para su revisión por un órgano jurisdiccional superior mediante una segunda instancia o procedimiento que permite tanto la revisión del derecho como de los hechos mediante la proposición y práctica de prueba. Son en principio apelables las sentencias dictadas en toda clase de juicios, los autos definitivos y aquellos otros que la ley expresamente señala. Bueno, encontramos, si buscamos nosotros, por ejemplo, en el DLE vamos a encontrar también con la marcación de jurídica, pero ya en forma más breve. Esto amplía más la información, entonces como que da una referencia más precisa. Por eso entonces cuando yo quiero consultar algo preciso, sería también recomendable recurrir, ya que tenemos la facilidad, a los diccionarios especializados. Bueno, de ahí pasamos a esto que sería el uso de los diccionarios de sinónimos y antónimos. En verdad que ya quisiera que en algún momento en el futuro
los de la Real Academia puedan tener también un diccionario de sinónimos y antónimos. Tenemos de otros autores, vamos a decir, no puedo decir exactamente a quién recomendaría, pero seguramente cada uno de ustedes también tiene su preferencia. Bueno, vemos este caso de sustracción. ¿Por qué? He encontrado ¿cómo es? Un diccionario que me llamó mucho la atención, que dice que el diccionario de matemáticas, porque muchas veces la gente cree, a mí también me preocupa esto de que solamente la gente que estudia, por ejemplo, literatura, lengua española, lingüística, se preocupa en tener un diccionario. Ustedes no sé si en Bolivia, pero en Paraguay, generalmente los profesores de castellano son quienes piden un diccionario, pero los otros profesores no. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿será que no tienen palabras cuyo significado desconozcan? Porque solamente la gente que estudia castellano o otro idioma necesita de diccionario. Bueno, entonces tomé esto como ejemplo porque explicaba ahí, le hago el contexto de que, por ejemplo, en matemáticas, una profesora le explica siempre al alumno cómo es suma. Le dice, vamos a sumar, realiza la suma y luego o la realiza resta. Le habla solo de suma y resta, pero en el examen le presenta de otra manera, le habla de sustracción y también le habla de adición. Entonces el alumno como que nunca escuchó esa palabra, no relaciona y no sabe que sustracción también es resta o que adición es suma. Bueno, entonces por esa razón tomé estos ejemplos. Acá tenemos sustracción, resta, diferencia, disminución y antónimo, adición, suma. ¿Ven? Entonces, también un profesor de matemática debería tener ese compromiso de colaborar con la comprensión lectora del alumno. Bueno, tenemos ahí entonces sustracción y lo mismo sucede con adición. Tenemos el significado y cuáles podrían ser sus sinónimos, suma, anexión, anexo, añadidura, apéndice y el antónimo resta, disminución, sustracción. Entonces, por ejemplo, un profesor de matemática que diga, si hoy vamos a hacer suma o adición, o también otras palabras podemos decir adición, o sustracción, resta. Y entonces, de esa manera, los estudiantes ya se familiarizan. Y acá está la referencia, pueden buscar también ustedes. Me ha gustado mucho porque dice tener un diccionario Haas de matemática en casa debe ser tan usual como tener el diccionario de español. Entonces es tan necesario para otras asignaturas también. Si a un estudiante le piden hallar el valor del apotema en un polígono regular, jamás podrá hallar el valor si no sabe qué es la apotema. ¿Vieron la importancia? Al entender un concepto, el estudiante puede desarrollar mejor sus actitudes y comprender de manera más sencilla los procesos matemáticos. Y luego, agrega acá, el aprendizaje de las matemáticas se ha considerado difícil, complicado y pocas veces entendible. Hoy se ha logrado establecer que parte de esa dificultad reside en gran medida en el escaso dominio por parte del estudiante de los conceptos, definiciones y simbología. Esa falta de dominación conceptual es sin lugar a dudas una de las principales causas en el impedimento para el desarrollo de las competencias básicas de las matemáticas. Bueno, entonces, tan importante también es, como es motivarle, incentivarle a los alumnos del área que sea matemática, física, química, también de manera que ellos puedan conocer los conceptos, puedan entender. Y luego también tengo esta información adicional que se relaciona con esto que nosotros estamos hablando, es una información de Paraguay. No sé si en Bolivia se da también, que siempre la cuestión de la comprensión lectora se relaciona con castellano, porque acá dice comprensión lectora, el dolor cabeza del MEC. El bajísimo nivel de comprensión lectora de los estudiantes que produce el sistema cada año hizo que el Ministerio de Educación comenzara a preocuparse desde este año de forma práctica por incentivar la lectura
en sus diferentes formas en todos los niveles escolares. Optimistas, los planificadores estiman que los resultados ya podrían notarse dentro de un año. Y bueno, cuando se hacen esas pruebas, inclusive que vienen del extranjero, bueno, las pruebas de castellano, pruebas de matemática. ¿Y por qué no se hace pruebas también para las otras asignaturas? Para ver nivel de comprensión que tienen los alumnos. Y bueno, hasta ahí entonces comparto con ustedes, llego a la conclusión diciendo esto: los diccionarios se constituyen en herramientas para el análisis del discurso porque ayudan a comprender el significado contextual mediante las informaciones que aportan acerca de una palabra o expresión. Muchísimas gracias, espero que esto les pueda servir y si tienen algo que comentar,